«¡Maldita sea! ¿Qué clase de lugar es este?», gritó un hombre con voz áspera, mientras lanzaba un puñado de billetes al suelo, quejándose del servicio deficiente en un elegante restaurante de Ciudad de México. Ese hombre era Marcos, un magnate de la industria de la construcción, conocido por su éxito despiadado y una reputación de ser frío y calculador. Sin embargo, pocos sabían que su exterior duro ocultaba una profunda soledad. A sus 35 años, había construido un imperio que muchos envidiaban, pero su lujoso ático era un reflejo de su éxito financiero y también de su vacío emocional. Su madre había fallecido hacía 2 años y el vacío se había intensificado. Marcos se preguntaba a menudo, ¿para qué sirve todo este dinero si no tengo con quién compartirlo? Había tenido relaciones, pero todas terminaban cuando las mujeres se interesaban más en su cuenta bancaria que en él. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. El silencio en su departamento lo envolvía como una manta fría, recordándole que el éxito material no podía llenar los espacios de su corazón. Aunque sus empleados lo veían como un jefe justo y generoso, siempre dispuesto a ayudar a quienes enfrentaban problemas personales, como pagar la operación del hijo de su secretaria, su filantropía era un secreto. Marcos creía firmemente que Dios lo había bendecido con abundancia para que él pudiera ser un instrumento de bendición para otros. Para él, la verdadera generosidad no necesitaba aplausos ni reconocimiento público. Esa misma noche, mientras revisaba los últimos correos de trabajo, su celular vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Al principio, pensó que era publicidad, pero el tono desesperado del mensaje lo hizo detenerse, sintiendo que las palabras provenían de un alma quebrantada. El mensaje no estaba dirigido a él, pero la angustia que transmitía era tan real que su corazón se aceleró. Leyó el mensaje una y otra vez, tratando de entender cómo había llegado a sus manos. El destino, la casualidad o quizás la mano de Dios habían puesto en su camino una oportunidad de cambiar una vida, y sin saberlo, la oportunidad de cambiar la suya para siempre. En una modesta casa en la colonia Doctores, a millas de distancia del lujoso ático de Marcos, una joven llamada Ana Isabel mecía a su bebé de 6 meses, llorando incontrolablemente. El pequeño Santiago tenía hambre y a Ana Isabel solo le quedaban 2 biberones de fórmula. A sus 24 años había aprendido que la vida podía ser cruel. El padre de su hijo la había abandonado al enterarse del embarazo, dejándola sola para enfrentar una realidad que nunca imaginó. Su trabajo como cajera apenas le alcanzaba para la renta de su pequeña habitación, y cada centavo tenía que ser estirado para cubrir pañales, medicinas y comida. A pesar de sus dificultades, Ana Isabel no había perdido la luz en sus ojos, una luz que hablaba de una esperanza inquebrantable. Cada mañana agradecía a Dios por permitirle despertar junto a su hijo, y cada noche le pedía fuerzas para ser la madre que Santiago merecía. Las noches eran las más difíciles, cuando el cansancio se mezclaba con las preocupaciones. Santiago era un bebé hermoso con grandes ojos curiosos, pero había estado inquieto porque la leche que conseguía comprar no era de la mejor calidad. El pediatra del centro de salud le había recomendado una fórmula especializada que costaba el doble de lo normal, diciéndole que su bebé necesitaba mejor nutrición. Ana Isabel se dio cuenta de que no podría comprar la leche recomendada hasta la próxima quincena, y la desesperación se apoderó de ella. Sin embargo, se recordó a sí misma que había enfrentado momentos más difíciles. Era una mujer fuerte, criada por una abuela que le había enseñado que la dignidad no se vende y la pobreza no es motivo de vergüenza si se trabaja honradamente. Su orgullo le impedía pedir ayuda,
Pero ser madre había cambiado sus prioridades. Ahora se trataba de la salud y el bienestar de su hijo. No podía permitir que Santiago sufriera por su terquedad de no aceptar ayuda. En un momento de desesperación, recordó que una compañera de trabajo le había dado el número de una mujer que supuestamente ayudaba a madres solteras. Temblorosa, buscó el papel arrugado y con la imagen de su hijo desnutriéndose en mente, decidió tragarse su orgullo. Comenzó a escribir un mensaje, eligiendo cuidadosamente cada palabra para no sonar demasiado desesperada, aunque por dentro se sentía exactamente así. No sabía si la mujer existía o si el número estaba activo, pero tenía que intentarlo. Lo que no sabía era que estaba a punto de cometer el error más hermoso de su vida. Después de varios intentos, escribió desde el corazón, sin adornos ni mentiras, solo la cruda verdad de una madre que necesitaba ayuda. Sus dedos temblaron al presionar el botón de enviar, e inmediatamente sintió una mezcla de alivio y ansiedad. No tenía idea de que, en su nerviosismo, había marcado mal uno de los dígitos, enviando su súplica desesperada a un completo desconocido, alguien que jamás había imaginado que recibiría su mensaje. Santiago se movió inquieto en sus brazos, como si presintiera que algo importante acababa de suceder en sus vidas. Ana Isabel lo acunó suavemente, susurrándole palabras de amor y prometiéndole que encontraría la manera de darle todo lo que necesitaba. La madrugada avanzaba lentamente y ella no podía dormir, preguntándose si había hecho lo correcto. El error que tanto la avergonzaba estaba a punto de convertirse en el milagro que tanto había pedido. Marcos leyó el mensaje una vez más, y cada palabra se clavó como una espina en su corazón. Disculpe la molestia, pero estoy desesperada. Mi bebé de 6 meses necesita leche especial y no tengo dinero para comprarla. Solo le pido que me ayude con 200 pesos para que mi hijo no pase hambre. Sé que no me conoce, pero soy una madre trabajadora que nunca pide nada a nadie. Se lo ruego, por favor. El mensaje estaba lleno de errores de ortografía y puntuación que delataban la educación humilde de quien lo había escrito, pero también transmitía una sinceridad tan pura que hizo que se le formara un nudo en la garganta. No era el típico mensaje de estafadores. Había algo en esas palabras que hablaba de dolor real, del miedo más terrible que una madre puede experimentar: ver a su hijo sufrir de hambre. Marcos se levantó de su sillón de cuero y caminó hasta el ventanal, observando las luces de la ciudad que nunca dormía. En algún lugar de esa inmensidad urbana, una mujer había enviado un grito de auxilio que había llegado hasta él por equivocación. El destino era caprichoso, pensó, pero quizás este mensaje no había llegado a mis manos por casualidad. La imagen de un bebé llorando de hambre se instaló en su mente, una fotografía que no podía borrar. Marcos había crecido en una familia de clase media donde nunca faltó comida y, aunque había visto la pobreza en sus visitas caritativas, nunca había estado tan cerca del dolor de una madre desesperada. Su propia madre le había contado historias sobre los sacrificios que había hecho para criarlo cuando su padre los abandonó. Un hijo es lo más sagrado que puede tener una mujer, y una madre es capaz de cualquier cosa por verlo feliz. Esas palabras resonaron en su memoria mientras releía el mensaje, imaginando a esa mujer desconocida luchando contra su orgullo para escribir esas líneas. No importaba que el mensaje no fuera para él. Había llegado a sus manos y eso era suficiente. Dios tenía maneras misteriosas de poner oportunidades para hacer el bien, y esta no sería la excepción. Sin pensarlo 2 veces, Marcos marcó el número desde el cual había recibido el mensaje. Después de varios timbrazos, se activó el buzón de voz. La grabación era simple: no puedo contestar en este momento. Por favor, deje su mensaje. Era una voz femenina,
joven, cansada, pero dulce, que confirmaba sus sospechas de que se trataba de una mujer real en una situación desesperada. Decidió no dejar un mensaje todavía. Primero quería investigar un poco más para asegurarse de que no fuera una estafa, aunque su corazón ya le decía que la súplica era genuina. Utilizando sus contactos en una empresa de telecomunicaciones donde tenía inversiones, logró rastrear la ubicación aproximada del número, la colonia Doctores, una zona de clase trabajadora en el centro de la ciudad. Era un barrio que conocía bien porque ahí había crecido su chofer. La información confirmaba que el mensaje provenía de una zona donde vivían familias que luchaban día a día, no de algún barrio residencial donde pudieran estar operando estafadores sofisticados. La madrugada avanzaba, pero Marcos no podía conciliar el sueño. Se imaginaba a esa madre velando a su bebé hambriento, probablemente contando los pesos que le quedaban y rezando por una solución. La desesperación de no poder alimentar a un hijo debía ser el dolor más terrible que un ser humano podía experimentar, pensó mientras caminaba de un lado a otro en su espacioso departamento. Decidió que no podía esperar hasta el amanecer para actuar. Cada minuto que pasaba era un minuto más de sufrimiento para esa familia. Se vistió rápidamente y bajó a su estacionamiento. El Mercedes le pareció demasiado ostentoso, así que eligió su camioneta más sencilla, una pickup que usaba para visitar sus proyectos de construcción. Antes de salir, se detuvo en una farmacia abierta a las 24 horas y compró varios botes de la fórmula láctea más costosa y nutritiva que encontró, además de pañales, toallitas húmedas y algunos medicamentos básicos para bebés. El cajero lo miró extrañado por la cantidad de productos infantiles que compraba a esas horas, pero Marcos solo sonrió y pagó sin dar explicaciones. El trayecto hasta la colonia Doctores le tomó 40 minutos en el tráfico nocturno de la Ciudad de México. Mientras manejaba, practicaba mentalmente lo que le diría a esa mujer cuando la encontrara. No quería asustarla apareciendo de improviso en su puerta, pero tampoco podía quedarse con los brazos cruzados sabiendo que un bebé podía estar sufriendo. Decidió que sería honesto desde el principio. Le explicaría que había recibido su mensaje por error, pero que eso no importaba porque él quería ayudar. Al llegar a la zona, se dio cuenta de que necesitaría más información para ubicar la dirección exacta. Utilizó sus contactos una vez más y logró obtener el domicilio asociado al número telefónico. Era una calle angosta, llena de casas pequeñas y departamentos divididos, donde las familias trabajadoras hacían milagros para llegar a fin de mes. Marcos estacionó su camioneta a unas cuadras de distancia y caminó el resto del trayecto cargando una bolsa con los productos que había comprado. El amanecer comenzaba a pintar el cielo de colores naranjas y rosados, y él sabía que estaba a punto de tocar la puerta de alguien cuya vida cambiaría para siempre. Lo que no sabía era que la suya también estaba a punto de transformarse de una manera que jamás habría imaginado. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Ana Isabel despertó sobresaltada por el llanto desesperado de Santiago, quien había pasado una noche inquieta por el hambre que lo atormentaba. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar la noche anterior, y al ver el biberón vacío sobre la mesita, de noche, sintió que el corazón se le encogía de dolor. Solo le quedaba una lata de fórmula láctea, la más barata que había podido conseguir, pero sabía que no sería suficiente para calmar el apetito de su hijo durante todo el día. Se levantó de la cama con movimientos lentos, cargando al pequeño contra su pecho, mientras le susurraba palabras de consuelo que sonaban vacías incluso para ella misma. La habitación olía a humedad y a la preocupación que se había instalado como un huésped permanente en su hogar.
Por la ventana entraba la luz dorada del amanecer, pero para Ana Isabel el día comenzaba con la misma angustia de siempre. Revisó su celular buscando alguna respuesta al mensaje que había enviado horas atrás, pero no había notificaciones nuevas. Su corazón se hundió un poco más, aunque una parte de ella se sintió aliviada de no haber recibido una respuesta negativa. Mientras preparaba el último biberón que tenía disponible, escuchó unos golpes suaves en la puerta que la hicieron detener todos sus movimientos. Santiago seguía llorando en sus brazos, pero ella contuvo la respiración tratando de identificar quién podía visitarla tan temprano. Los golpes se repitieron, esta vez acompañados de una voz masculina que hablaba con respeto y delicadeza. «Buenos días, señorita. Disculpe que la moleste tan temprano, pero recibí su mensaje anoche y vine a ayudarla». Ana Isabel sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Su mensaje, alguien había respondido y se había tomado la molestia de venir hasta su casa. Las piernas le temblaron mientras se acercaba lentamente a la puerta, sin saber si debía sentir esperanza o miedo. Santiago parecía haber percibido la tensión en el ambiente, porque sus llantos se volvieron más intensos, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Con una mano sosteniendo a su bebé y la otra en el pestillo de la puerta, Ana Isabel respiró profundo antes de preguntar con voz temblorosa: «¿Quién es usted?» «Mi nombre es Marcos», respondió la voz del otro lado de la puerta. «Anoche recibí su mensaje pidiendo ayuda para su bebé. Sé que esto puede sonar extraño, pero traje leche especializada y algunas cosas más que podrían necesitar». Ana Isabel abrió la puerta lentamente, manteniendo la cadena de seguridad puesta, y se asomó apenas lo suficiente para ver a un hombre alto de cabello castaño y ojos verdes que irradiaban una calidez genuina. Vestía una camisa blanca sencilla y jeans, nada ostentoso, pero había algo en su presencia que transmitía solidez y confianza. En sus manos llevaba varias bolsas de farmacia que parecían estar llenas de productos. Ana Isabel sintió una mezcla de alivio y desconfianza que la paralizó por unos segundos. «¿Cómo consiguió mi dirección?», preguntó con la voz quebrada por la emoción. Marcos sonrió con esa sonrisa que había consolado a decenas de familias en sus visitas caritativas y respondió: «Tengo algunos contactos que me ayudaron a localizarla. Sé que esto es muy inusual, pero cuando leí su mensaje no pude quedarme tranquilo, sabiendo que su bebé necesitaba ayuda». La sinceridad en sus palabras era tan evidente que Ana Isabel sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas sin poder controlarlas. Con manos temblorosas, quitó la cadena de seguridad y abrió completamente la puerta, permitiendo que Marcos viera la humildad de su hogar, pero también la dignidad con la que mantenía cada rincón limpio y ordenado. Santiago lloraba con más fuerza, y Marcos sintió que se le partía el alma al ver a ese pequeño ser tan frágil y necesitado. «Por favor, pase», murmuró Ana Isabel haciéndose a un lado. «Su bebé tiene hambre», observó Marcos con una mezcla de preocupación y ternura que Ana Isabel nunca había visto en los ojos de un desconocido. «Sí», respondió ella con voz ahogada, «se terminó la leche anoche y no tengo dinero hasta la próxima semana». Marcos no dijo nada más, simplemente comenzó a sacar de las bolsas varios botes de fórmula láctea premium, pañales de la mejor calidad, toallitas húmedas e incluso algunos juguetes suaves para bebés. Ana Isabel observaba cada artículo que aparecía como si estuviera presenciando un milagro. Sus piernas le temblaban tanto que tuvo que sentarse en la única silla que tenía en la habitación. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó ella mientras Marcos preparaba un biberón con movimientos que delataban experiencia con bebés. «Porque cuando alguien pide ayuda para alimentar a su hijo, no hay pregunta que valga», respondió él sin levantar la vista.
y porque creo que a veces los mensajes llegan a las personas correctas, aunque sea por equivocación. Al escuchar esas palabras, Ana Isabel comprendió que había marcado mal el número, pero en lugar de sentirse avergonzada, sintió una extraña sensación de que todo había ocurrido exactamente como debía ser. Marcos terminó de preparar el biberón, lo probó en su muñeca para verificar la temperatura y se lo extendió a Ana Isabel con una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación. Santiago se calmó inmediatamente al sentir el olor de la leche, y cuando Ana Isabel comenzó a alimentarlo, el silencio que se instaló en la habitación estaba lleno de gratitud, esperanza y algo más que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Marcos observaba la escena con una extraña sensación de plenitud que no había experimentado jamás, como si hubiera encontrado el lugar donde su corazón siempre había querido estar. En ese momento, ambos comprendieron que aquel error de número había sido en realidad el acierto más hermoso de sus vidas. Mientras Santiago bebía ávidamente la fórmula láctea, Ana Isabel no podía dejar de observar a Marcos con una mezcla de gratitud y curiosidad. Había algo en la manera elegante como se movía, en la calidad de su ropa, aparentemente sencilla pero claramente costosa, y en la facilidad con la que había comprado todos esos productos sin pestañear, que le decía que este hombre no era una persona común y corriente. Sus manos eran suaves, sin callos de trabajo manual, y su manera de hablar denotaba educación universitaria y una posición social elevada. ¿A qué se dedica usted?, preguntó tímidamente, casi temiendo la respuesta. Marcos dudó un momento antes de responder con sencillez. Tengo algunas empresas de construcción. La humildad en su respuesta no logró ocultar la verdad que Ana Isabel comenzaba a intuir. Este hombre, que había aparecido como un ángel en su puerta, era alguien muy poderoso. Económicamente, el peso de esa realización cayó sobre sus hombros como una losa de concreto, llenándola de una vergüenza que no había sentido ni en sus peores momentos de necesidad. La diferencia social entre ellos se hizo evidente de maneras que cortaron como cuchillos el corazón orgulloso de Ana Isabel. Marcos había pagado por esa fórmula láctea premium lo que ella ganaba en 3 días de trabajo, y lo había hecho sin pensarlo 2 veces, como quien compra un chicle en la tienda de la esquina. Su reloj, aunque discreto, era claramente de una marca exclusiva que había visto en las vitrinas de Polanco cuando trabajaba limpiando oficinas antes de quedar embarazada. Incluso su pick-up, que había visto estacionada afuera, era del año y en perfectas condiciones, mientras que ella no tenía ni para pagar el camión algunos días. Seguramente piensa que soy una mantenida o una aprovechada. Se mortificó internamente, sintiendo que las mejillas le ardían de la humillación. La gratitud que sentía por su ayuda se mezclaba con un dolor punzante en el pecho al darse cuenta de lo vulnerable que había quedado expuesta ante este desconocido. Por primera vez desde que había enviado ese mensaje, se arrepintió profundamente de haberlo hecho, aunque eso significara que Santiago hubiera seguido pasando hambre. Marcos notó el cambio en la actitud de Ana Isabel, cómo su cuerpo se había puesto rígido y cómo evitaba mirarlo directamente a los ojos. Había visto esa reacción antes en otras personas que ayudaba. Esa mezcla de gratitud y vergüenza que experimentaban cuando se daban cuenta de la magnitud de la diferencia económica entre ellos. Por favor, no se sienta incómoda, le dijo con la voz más suave que pudo encontrar. Todos pasamos por momentos difíciles en la vida, pero sus palabras, aunque bien intencionadas, sonaron vacías para Ana Isabel, quien sabía que un hombre como él probablemente no había conocido un solo día de verdadera necesidad económica en toda su vida. Usted no entiende,
murmuró ella, apretando a Santiago contra su pecho como si fuera un escudo protector. Yo no soy de esas mujeres que andan pidiendo dinero a hombres ricos. Trabajo honradamente y nunca había pedido ayuda a nadie. La desesperación en su voz era tan evidente que Marcos sintió ganas de acercarse y consolarla, pero intuía que cualquier movimiento en falso podría hacer que se cerrara completamente y lo echara de su casa. La tensión en la pequeña habitación se volvió tan densa que parecía dificultar la respiración. Ana Isabel se levantó de la silla bruscamente, casi haciendo caer el biberón, y caminó hasta la ventana dándole la espalda a Marcos. «Yo le voy a pagar todo», declaró con una firmeza que contrastaba con las lágrimas que rodaban por sus mejillas. «Puede que me tome tiempo, pero le voy a devolver cada peso que gastó. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos». Marcos se puso de pie, lentamente, buscando las palabras correctas para no herir más su orgullo ya lacerado. «No quiero que me pague nada», respondió con sinceridad absoluta. «Y no estoy aquí porque piense que usted es una aprovechada. Estoy aquí porque recibí el mensaje de una madre desesperada y no pude quedarme tranquilo sabiendo que su hijo tenía hambre». Sus palabras tocaron una fibra sensible en el corazón de Ana Isabel, quien se giró para mirarlo con ojos brillantes de lágrimas contenidas. En ese momento, Santiago comenzó a hacer ruiditos de satisfacción después de haberse tomado todo el biberón, y ambos adultos no pudieron evitar sonreír ante la inocencia del bebé, que no sabía nada de orgullos heridos ni diferencias sociales. «No puedo aceptar más ayuda de usted», declaró Ana Isabel con una determinación que salía desde lo más profundo de su ser. «Ya hizo demasiado y no tengo cómo pagarle». Marcos sintió una punzada de dolor al escuchar esas palabras, no por el rechazo económico, sino porque intuía que detrás de esa negativa había algo más profundo. El miedo de una mujer herida por la vida a confiar en la bondad desinteresada de un desconocido. «¿Y si no fuera ayuda?», preguntó él con una suavidad que la desarmó por completo. «¿Y si fuera simplemente un acto de humanidad entre dos personas que se han cruzado en el camino?». Ana Isabel lo miró fijamente, tratando de descifrar si había alguna segunda intención oculta detrás de esas palabras hermosas. Sus ojos verdes irradiaban una sinceridad que era difícil de fingir, pero su experiencia con los hombres le había enseñado a desconfiar de las promesas que sonaban demasiado buenas para ser verdad. Santiago se había quedado dormido en sus brazos, con una expresión de paz que no había tenido en días, y esa imagen la llenó de una gratitud tan profunda que sintió que se le quebraba la voz al hablar. «No sé qué pensar», admitió finalmente. «Nunca me había pasado algo así». Marcos sonrió con una ternura que llegó hasta los rincones más lastimados del corazón de Ana Isabel. En ese momento supo que estaba frente a algo que podía cambiar su vida. Los días siguientes a aquel encuentro inesperado se convirtieron en una montaña rusa emocional para Ana Isabel, quien no podía dejar de pensar en Marcos y en la manera como había aparecido en su vida, como un milagro disfrazado de error. Cada vez que alimentaba a Santiago con la fórmula láctea que él había traído, sentía una mezcla contradictoria de gratitud e inquietud. ¿Por qué un hombre rico y exitoso se tomaría la molestia de ayudar a una completa desconocida sin pedir nada a cambio? Su experiencia de vida le decía que nadie daba algo por nada, especialmente los hombres con dinero. Pero había algo en los ojos de Marcos que desafiaba todas sus creencias previas. Durante esos días, él no había intentado contactarla nuevamente, respetando el espacio que ella le había pedido. Pero Ana Isabel se sorprendía revisando su celular constantemente, esperando un mensaje que nunca llegaba.
La ausencia de cualquier tipo de presión de su parte solo aumentaba la confusión que sentía, porque contradecía todos los patrones de comportamiento masculino que conocía. El cuarto día después de su encuentro, mientras regresaba del trabajo cargando a Santiago en su cochecito usado, Ana Isabel encontró una bolsa de papel café discretamente colocada junto a su puerta. Su corazón comenzó a latir más rápido porque intuía de quién podía provenir, pero al mismo tiempo sintió una mezcla de molestia y ternura que no sabía cómo procesar. Dentro de la bolsa había más fórmula láctea, pañales de la talla que Santiago estaba usando y una nota escrita con letra clara y masculina que decía: para Santiago, de alguien que cree que todos los bebés merecen estar bien alimentados. No hay necesidad de que responda o se sienta comprometida. Solo quería asegurarme de que el pequeño esté bien. Ana Isabel leyó la nota varias veces, buscando entre líneas alguna intención oculta, pero solo encontraba una preocupación genuina por el bienestar de su hijo. Esa noche, después de acostar a Santiago, se quedó largo tiempo mirando aquellos productos que representaban más de lo que ella podía gastar en un mes, preguntándose qué tipo de hombre haría algo así, sin esperar absolutamente nada a cambio. La curiosidad pudo más que su orgullo, y Ana Isabel decidió investigar un poco sobre Marcos. En el café internet de la esquina, usando los pocos pesos que tenía disponibles, buscó su nombre en Google y se quedó sin aliento al ver los resultados. Marcos no era simplemente un empresario exitoso, era uno de los constructores más reconocidos de la Ciudad de México, propietario de una empresa que había edificado varios de los centros comerciales y conjuntos residenciales más importantes de la capital. Las fotografías en las páginas de negocios lo mostraban en eventos sociales elegantes, siempre con una sonrisa cordial, pero distante, rodeado de personas que claramente pertenecían a las altas esferas sociales del país. Una de las notas mencionaba su reputación como filántropo discreto, aunque no se daban detalles específicos de sus actividades caritativas. Al ver esas imágenes, Ana Isabel sintió que el abismo entre sus mundos se hacía aún más profundo, pero también notó algo en sus ojos, incluso en las fotografías más formales. Una especie de soledad que reconocía porque la había sentido en carne propia durante muchas noches solitarias. Esa misma tarde, mientras daba de comer a Santiago en el pequeño parque cerca de su casa, Marcos apareció caminando por el sendero con la naturalidad de quien pasea sin rumbo fijo. Ana Isabel sintió que se le aceleraba el pulso al verlo, y por un momento pensó en levantarse y marcharse. Pero Santiago comenzó a agitar sus bracitos al verlo, como si lo reconociera y se alegrara de su presencia. «¿Cómo está el pequeño?», preguntó Marcos, acercándose lentamente, como si no quisiera asustarla con movimientos bruscos. «Mejor, gracias a usted», respondió Ana Isabel, sin levantar la vista del bebé, sintiendo que las mejillas se le enrojecían. Marcos se sentó en la banca contigua, manteniendo una distancia respetuosa que no la hiciera sentir presionada. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?», dijo él después de unos momentos de silencio cómodo. Ana Isabel asintió con la cabeza, preparándose para lo que pudiera venir. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo aceptar ayuda? La pregunta la tomó desprevenida, porque había esperado algo diferente, algo más personal o comprometedor. Ana Isabel respiró profundo antes de responder, ordenando sus pensamientos mientras Santiago jugueteaba con sus dedos. «Porque aprendí que cuando aceptas ayuda de un hombre, especialmente si tiene dinero, siempre espera algo a cambio. Y porque he trabajado toda mi vida para mantener mi dignidad intacta, sin importar lo difícil que se pusieran las cosas», confesó con una honestidad que la sorprendió incluso a ella misma. Marcos asintió,
comprensivamente, como si hubiera esperado esa respuesta. ¿Y si le dijera que hay personas en este mundo que ayudan simplemente porque pueden hacerlo, sin esperar nada más que la satisfacción de saber que aliviaron el sufrimiento de alguien? Preguntó con una suavidad que hizo que Ana Isabel finalmente lo mirara a los ojos. Le diría que esas personas son muy raras, respondió ella, y que yo no he tenido la suerte de conocer muchas. Marcos sonrió con una tristeza que ella no había visto antes en su rostro. Quizás es hora de que conozca a una, murmuró. Y en ese momento, Ana Isabel sintió que algo se movía en su pecho, como una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo y comenzaba a entreabrirse muy lentamente. La manera como Marcos la miraba, con un respeto y una ternura que jamás había experimentado, le hizo preguntarse si tal vez, solo tal vez, estaba equivocada sobre las intenciones de todos los hombres del mundo. Las semanas que siguieron a aquella conversación, en el parque, marcaron el inicio de una rutina que ninguno de los dos había planeado, pero que se fue desarrollando de manera tan natural como el amanecer de cada día. Marcos comenzó a aparecer por las tardes en el parque donde Ana Isabel llevaba a Santiago a tomar aire fresco, siempre con la excusa de que pasaba por ahí después del trabajo. Al principio ella se mantenía tensa y alerta, esperando que él hiciera algún movimiento que confirmara sus sospechas. Pero conforme pasaban los días, esa tensión se fue transformando en una expectativa casi ansiosa por verlo llegar. Marcos tenía una manera especial de hablar con Santiago, usando esa voz dulce que los adultos reservan para los bebés, y el pequeño respondía con sonrisas y gorjeos que hacían derretir el corazón de su madre. Era evidente que Santiago había desarrollado un cariño genuino por aquel hombre que lo trataba con la ternura de un tío amoroso. Para Ana Isabel, ver esa conexión natural entre su hijo y Marcos despertaba sentimientos contradictorios que no sabía cómo interpretar ni cómo manejar. Durante esas tardes de conversaciones casuales en el parque, Ana Isabel fue descubriendo facetas de Marcos que no correspondían con la imagen que tenía de los hombres adinerados. Le contaba anécdotas de su infancia en una familia de clase media, de cómo su madre lo había criado sola después de que su padre los abandonara y de los sacrificios que había hecho para construir su empresa desde cero. Para más videos como no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Mi mamá me enseñó que el dinero es solo una herramienta, le confió una tarde mientras Santiago dormía plácidamente en su cochecito. Y que lo importante es cómo usas esa herramienta para tocar la vida de otras personas. Ana Isabel escuchaba esas historias con una atención que la sorprendía, descubriendo que detrás del empresario exitoso había un hombre con heridas similares a las suyas. Alguien que también había conocido la ausencia paterna y las noches de preocupación económica. La vulnerabilidad que Marcos mostraba al hablar de su pasado contrastaba completamente con la imagen imponente que proyectaba en las fotografías de revista que había visto en Internet. Era como conocer a dos personas diferentes, el magnate de los negocios y el niño que había crecido sin padre, prometiendo ser diferente cuando fuera adulto. Un día, Santiago desarrolló una fiebre alta que mantuvo despierta a Ana Isabel toda la noche, aplicándole compresas frías y monitoreando su temperatura con el termómetro digital que Marcos le había regalado discretamente la semana anterior. Al amanecer, cuando la fiebre no cedía y el pequeño lloraba inconsolablemente, Ana Isabel se encontró marcando el número de Marcos sin siquiera pensarlo, como si fuera lo más natural del mundo recurrir a él en momentos de crisis. Santiago está muy enfermo, le dijo con voz quebrada cuando él contestó al segundo. Timbrazo, no sé qué hacer. Sin hacer preguntas innecesarias ni reproches por haberlo despertado tan temprano, Marcos respondió.
Voy para allá y llamaré a mi pediatra para que nos reciba de inmediato. 25 minutos después, estaba en la puerta de Ana Isabel con su camioneta encendida, listo para llevarlos al consultorio médico más exclusivo de la zona sur de la ciudad. Durante el trayecto, mientras Ana Isabel sostenía a Santiago contra su pecho, Marcos manejaba con una serenidad que la tranquilizó más que cualquier palabra de consuelo. En ese momento, ella comprendió que había comenzado a confiar en él de una manera que jamás creyó posible. La consulta con el doctor Ramírez, el pediatra privado de Marcos, fue una experiencia reveladora para Ana Isabel, quien nunca había recibido atención médica tan personalizada y detallada para su hijo. El especialista examinó a Santiago con una paciencia y dedicación que contrastaba dramáticamente con las consultas apresuradas del centro de salud público donde lo llevaba habitualmente. Solo una infección viral común, explicó el doctor con una sonrisa tranquilizadora. Pero vamos a monitorearlo de cerca y le voy a recetar algunos medicamentos que lo harán sentir mejor muy pronto. Cuando Ana Isabel preguntó tímidamente cuánto costaba la consulta, preparándose mentalmente para una cifra que no podría pagar, Marcos intervino discretamente. Ya está resuelto. No se preocupe por eso. La manera natural, como lo dijo, sin hacer alarde de su generosidad ni hacerla sentir como una deudora, hizo que Ana Isabel sintiera una gratitud tan profunda que tuvo que contenerse para no echarse a llorar ahí mismo en el consultorio. En el camino de regreso a casa con Santiago ya más tranquilo gracias al medicamento, reinó un silencio cómodo que ambos sabían que significaba algo importante. La confianza había comenzado a echar raíces en el corazón de Ana Isabel. Esa noche, después de acostar a Santiago, quien ya se sentía mucho mejor, Ana Isabel se quedó despierta reflexionando sobre todo lo que había pasado durante el día. Marcos había actuado como lo habría hecho un padre preocupado, tomando decisiones rápidas y efectivas, sin dudar un momento en destinar tiempo y recursos para resolver la crisis. No había sido condescendiente, ni había aprovechado la situación para hacerla sentir dependiente de él. Simplemente había estado presente cuando más lo necesitaba, ofreciendo su apoyo con una naturalidad que hablaba de un corazón genuinamente generoso. Por primera vez en mucho tiempo, Ana Isabel se permitió imaginar cómo sería tener a alguien así en su vida, de manera permanente, alguien con quien compartir las preocupaciones y las alegrías de criar a Santiago. La idea la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo, porque significaba admitir que había comenzado a sentir algo por Marcos que iba mucho más allá de la simple gratitud. Su celular vibró con un mensaje de él. ¿Cómo sigue Santiago? Que descanses y recuerda que estoy aquí si necesitas cualquier cosa. Al leer esas palabras, Ana Isabel sintió una calidez en el pecho que no había experimentado desde hacía años y supo que su corazón había comenzado a abrirse a la posibilidad del amor. La barrera que había construido alrededor de sus sentimientos empezaba a resquebrajarse y por primera vez en mucho tiempo eso no la aterrorizaba, sino que la llenaba de una esperanza que creía perdida para siempre. Los meses siguientes trajeron consigo una transformación gradual pero profunda en la vida de Ana Isabel, quien descubría cada día nuevas razones para admirar al hombre que había llegado a su existencia por equivocación, pero se había quedado por elección propia. Marcos había desarrollado una rutina de visitas que respetaba escrupulosamente los horarios de trabajo de ella y las necesidades de Santiago, apareciendo siempre en los momentos exactos cuando su presencia era más necesaria y bienvenida. Los domingos se habían convertido en su día especial. Él pasaba por ellos temprano por la mañana y los llevaba a lugares que Ana Isabel jamás había podido costear, como el zoológico de Chapultepec, el Papalote Museo del Niño
o simplemente al bosque de Tlalpan, donde Santiago podía gatear libremente sobre la hierba, mientras ellos conversaban de todo y de nada. Durante esas salidas que se habían vuelto familiares para Ana Isabel, Marcos mostraba una faceta paterna natural que la conmovía hasta las lágrimas. Cargaba a Santiago con la seguridad de quien ha esperado toda la vida la oportunidad de amar a un niño. Le cantaba canciones infantiles con una voz grave que hacía reír al bebé y se preocupaba genuinamente por cada detalle de su bienestar y desarrollo. En una de esas tardes dominicales, mientras caminaban por los senderos del bosque de Tlalpan, con Santiago dando ya sus primeros pasos tambaleantes entre los dos, Marcos se detuvo repentinamente y miró a Ana Isabel con una intensidad que ella no había visto antes en sus ojos verdes. «¿Puedo contarte algo que nunca le he dicho a nadie?», preguntó con una vulnerabilidad que la desarmó completamente. Ana Isabel asintió, sintiendo que su corazón comenzaba a latir más rápido. «Toda mi vida he tenido la sensación de que algo me faltaba», confesó él, mientras observaba a Santiago jugar con las hojas secas. «Construí un imperio empresarial. Tengo más dinero del que podré gastar jamás. He viajado por el mundo entero, pero siempre sentí un vacío aquí dentro». Se llevó la mano al pecho, justo sobre el corazón, y continuó: «Hasta que llegué a tu casa aquella madrugada y los vi a ti y a Santiago. Esa mañana comprendí lo que me había estado faltando toda la vida: una familia». Las palabras salieron de su boca con una sinceridad tan pura que Ana Isabel sintió que se le formaba un nudo en la garganta, porque reconocía en esas confesiones los mismos sentimientos que había estado experimentando, pero no se había atrevido a nombrar. La confesión de Marcos desencadenó en Ana Isabel una avalancha de emociones que había estado conteniendo durante meses. Todas esas sensaciones confusas que experimentaba cada vez que lo veía llegar, la manera como su día se iluminaba cuando recibía sus mensajes de buenos días y buenas noches, la forma como Santiago se transformaba en su presencia. «Yo también tengo que confesarte algo», murmuró ella con una voz tan baja que él tuvo que acercarse para escucharla claramente. «Al principio pensé que eras demasiado bueno para ser verdad, que tenías alguna intención oculta detrás de toda tu generosidad». Marcos la escuchó sin interrumpir, manteniendo esa atención total que ella había aprendido a valorar tanto en él. «Pero conforme te fui conociendo», continuó Ana Isabel, «me di cuenta de que eres exactamente lo que aparentas ser, un hombre bueno, generoso, que apareció en nuestras vidas cuando más lo necesitábamos». Sus ojos se llenaron de lágrimas que no eran de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que no encontraba palabras para expresarla. «Y también me di cuenta», añadió con un valor que no sabía que tenía, «de que me enamoré de ti sin darme cuenta, poco a poco, día a día, hasta que un día desperté y supe que no podía imaginar mi vida sin ti en ella». El momento que siguió a esa confesión mutua fue uno de esos instantes mágicos que quedan grabados para siempre en la memoria del corazón. Marcos se acercó lentamente a Ana Isabel, dándole tiempo de retroceder si así lo deseaba. Pero ella se mantuvo inmóvil, mirándolo con esos ojos café que brillaban con un amor que ya no tenía sentido ocultar. «¿Me permites besarte?», preguntó él con una delicadeza que la hizo sentir como la mujer más respetada y valorada del mundo. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. En lugar de responder con palabras, Ana Isabel se puso de puntillas y acercó sus labios a los de él, sellando con ese beso todas las promesas no dichas y todos los sueños compartidos que habían ido construyendo juntos.
Santiago, ajeno a la trascendencia del momento, pero sintiendo la felicidad de sus adultos favoritos, comenzó a aplaudir y a reírse con esa risa cristalina que solo tienen los niños cuando perciben amor puro a su alrededor. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían que habían cruzado una línea que no tenía regreso, pero también sabían que era exactamente donde querían estar. «Te amo», le susurró Marcos al oído, «a ti y a Santiago, y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo cada día». Ana Isabel sintió que el corazón se le expandía hasta ocupar todo su pecho, llenándola de una felicidad tan intensa que por un momento temió que fuera solo un sueño del que despertaría. Esa noche, después de acostar a Santiago en su nueva cuna, un regalo de Marcos que había llegado esa misma semana junto con toda una colección de juguetes educativos, Ana Isabel se sentó en su pequeña sala a contemplar cómo su vida había cambiado de maneras que nunca habría podido imaginar. El hombre que había entrado en su existencia por error se había convertido en la respuesta a oraciones que ni siquiera sabía que había estado haciendo. Marcos no solo había llenado su refrigerador y había mejorado la calidad de vida de Santiago, había llenado los espacios vacíos de su alma con un amor que era paciente, generoso, respetuoso y verdadero. Por primera vez que tenía memoria, Ana Isabel se permitió soñar con un futuro que incluía estabilidad emocional y económica, pero sobre todo incluía la posibilidad de formar la familia que siempre había deseado para Santiago y para ella misma. Su celular vibró con un mensaje de Marcos. «Gracias por permitirme formar parte de sus vidas. Duerman bien. Mañana quiero hablar contigo sobre nuestro futuro juntos». Al leer esas palabras, Ana Isabel supo que la vida le estaba dando una segunda oportunidad para ser completamente feliz y esta vez estaba dispuesta a tomarla con ambas manos. El amor verdadero había llegado disfrazado de mensaje equivocado y ahora que lo tenía frente a ella, no pensaba dejarlo escapar jamás. La semana que siguió a aquella confesión mutua de amor en el bosque de Tlalpan fue una montaña rusa emocional para Ana Isabel, quien alternaba entre momentos de felicidad absoluta y episodios de ansiedad que la despertaban en las madrugadas con el corazón acelerado. Por un lado, sentía una paz y una plenitud que jamás había experimentado, especialmente cuando veía la manera como Santiago respondía a la presencia de Marcos extendiéndole los brazos cada vez que lo veía llegar y llorando cuando se marchaba. Por otro lado, una vocecita insistente en su cabeza le recordaba constantemente las diferencias abismales entre sus mundos, preguntándole si realmente podría adaptarse a la vida de lujos y compromisos sociales que rodeaban a un hombre de la posición de Marcos. Durante esas noches de insomnio se imaginaba en eventos elegantes, rodeada de mujeres sofisticadas, que notarían inmediatamente sus modales sencillos y su falta de educación universitaria. La inseguridad que creía superada regresaba con fuerza renovada, susurrándole que tal vez estaba cometiendo el error más grande de su vida al creer que un cuento de hadas podía volverse realidad. Pero cada mañana, cuando recibía el mensaje de buenos días de Marcos, acompañado de alguna foto tierna que había encontrado en internet especialmente para Santiago, esas dudas se desvanecían como la neblina bajo el sol matutino. El jueves de esa semana decisiva, Marcos llegó al apartamento de Ana Isabel con una expresión más seria de lo habitual, cargando una pequeña caja de terciopelo azul que hizo que se le detuviera el corazón a ella. «Necesitamos hablar», le dijo con una solemnidad que la llenó simultáneamente de emoción y terror, porque intuía que ese momento definiría el rumbo de sus vidas para siempre. Se sentaron en el pequeño sofá de la sala con Santiago jugando en su tapete de estimulación, temprana, ajeno a la trascendencia de lo que estaba a punto de suceder entre los dos adultos que más amaba en el mundo.
Ana Isabel, comenzó Marcos tomando sus manos entre las suyas. Estos meses contigo y con Santiago han sido los más felices de mi vida entera. Por primera vez siento que tengo una razón verdadera para despertar cada mañana, un propósito que va más allá del trabajo y los negocios. Ella escuchaba cada palabra con el alma en vilo, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos sin poder evitarlo. Sé que nuestros mundos son diferentes, continuó él, y sé que tienes dudas sobre si esto puede funcionar, pero quiero demostrarte cada día durante el resto de nuestras vidas que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Cuando abrió la cajita de terciopelo y reveló un anillo de compromiso sencillo pero hermoso, con un diamante que brillaba como una estrella capturada, Ana Isabel sintió que el tiempo se detenía a su alrededor. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. No estoy pidiendo que cambies quién eres, continuó Marcos con una voz cargada de emoción. Estoy pidiendo que me permitas acompañarte en el camino de convertirte en quien quieres ser. Quiero ser el esposo que te mereces y el padre que Santiago necesita. Quiero que formemos una familia real, legal, bendecida por Dios y celebrada por todos los que nos aman. Ana Isabel miraba el anillo sin poder articular palabra, sintiendo que toda su vida pasaba frente a sus ojos como una película en cámara rápida. Recordó las noches de soledad y miedo después del nacimiento de Santiago, los días de contar cada peso para alcanzar a comprar comida, la desesperación que la había llevado a enviar aquel mensaje equivocado que cambió su destino. Ana Isabel, preguntó Marcos con una ternura que la desarmó completamente. ¿Me harías el honor de ser mi esposa y permitirme adoptar oficialmente a Santiago como mi hijo? La pregunta flotó en el aire de la pequeña habitación como una promesa de felicidad eterna, esperando una respuesta que determinaría no solo su futuro, sino el de 3 corazones que ya latían como uno solo. Santiago eligió ese momento exacto para gatear hacia ellos y ponerse de pie, sosteniéndose de las rodillas de Marcos, como si quisiera participar en la decisión más importante de sus cortas vidas. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron por las mejillas de Ana Isabel como cascadas de liberación emocional, llevándose consigo años de miedos, inseguridades y dolor acumulado. Sí, susurró con una voz que parecía venir desde lo más profundo de su alma. Sí quiero casarme contigo. Y sí quiero que seas el padre de Santiago, oficialmente. Marcos se puso de pie de un salto, la tomó entre sus brazos y la hizo girar por toda la sala, mientras Santiago aplaudía y se reía desde su posición en el suelo, como si entendiera que algo maravilloso acababa de suceder en su pequeño mundo. Cuando Marcos la bajó al suelo, le deslizó el anillo en el dedo anular con una reverencia que la hizo sentir como una reina, como la mujer más valiosa y amada del universo entero. «Te prometo que nunca te arrepentirás de esta decisión», le murmuró al oído mientras la abrazaba con una intensidad que hablaba de años de soledad finalmente terminada. «Te prometo que voy a amarte y a proteger a nuestra familia con cada fibra de mi ser hasta el penúltimo último día de mi vida». Ana Isabel cerró los ojos y se permitió fundirse en ese abrazo que representaba seguridad, amor verdadero y la promesa de un futuro brillante. En ese momento, mientras Santiago jugaba a sus pies y el anillo brillaba en su dedo como un símbolo de esperanza materializada, supo que había tomado la decisión correcta. El mensaje equivocado se había convertido en la bendición más grande de su existencia. Ahora estaba lista para escribir el capítulo más hermoso de su historia de Mindomisu, amor. Por la noche, después de acostar a Santiago en su cuna, Ana Isabel y Marcos se quedaron despiertos hasta muy tarde, hablando de sus sueños y planes para el futuro.
Él le contó sobre la casa que quería construir especialmente para ellos, en un terreno que tenía en las afueras de la ciudad, con un jardín enorme donde Santiago pudiera jugar y crecer rodeado de naturaleza. Ella le confesó sus temores sobre encajar en su círculo social, y él la tranquilizó, explicándole que los verdaderos amigos la aceptarían exactamente como era, y que los que no lo hicieran simplemente no merecían estar en sus vidas. «Vamos a hacer esto paso a paso», le dijo acariciando su cabello, «sin prisas, respetando tus tiempos y tus sentimientos. Lo único que importa es que nos tenemos el uno al otro y que tenemos todo el tiempo del mundo para construir la vida que soñamos». Hablaron sobre la boda, que sería sencilla e íntima, solo con las personas que realmente importaban en sus vidas. Marcos mencionó que quería hacer oficial la adopción de Santiago antes del matrimonio para que el niño llevara su apellido desde el día de la boda. «Quiero que, cuando pronunciemos nuestros votos», explicó con los ojos brillantes de emoción, «ya seamos una familia completa ante la ley y ante Dios». Ana Isabel sintió que su corazón no podía contener más felicidad de la que ya estaba experimentando. Esa noche se durmió con una sonrisa en los labios y una paz en el alma que no había conocido jamás, sabiendo que su hijo y ella habían encontrado finalmente su lugar en el mundo. 6 meses después de aquella propuesta de matrimonio que cambió sus vidas para siempre, la pequeña iglesia de San José en la colonia Roma se llenó de flores blancas y la luz dorada de una mañana perfecta de abril. Ana Isabel caminaba por el pasillo central del brazo de don Carlos, el chofer de Marcos, quien se había convertido en una figura paterna para ella durante los meses de preparativos, luciendo un vestido de novia sencillo, pero elegante, que realzaba su belleza natural y la felicidad que irradiaba desde cada poro de su piel. Santiago, vestido con un pequeño traje que lo hacía ver como un príncipe en miniatura, caminaba al lado de ellos, sosteniendo una canastita con pétalos de rosa que iba esparciendo por el suelo, con la seriedad de quien cumple la misión más importante de su vida. Los invitados, apenas 30 personas entre familiares cercanos de Ana Isabel y los amigos más queridos de Marcos, sonreían con lágrimas en los ojos al presenciar una ceremonia que tenía toda la magia de un cuento de hadas hecho realidad. En el altar, Marcos esperaba con una sonrisa que iluminaba todo su rostro, vestido con un traje gris oscuro que lo hacía ver más guapo que nunca, pero sobre todo luciendo esa expresión de hombre completamente enamorado que hace que las mujeres suspiren y crean en el amor verdadero. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. La ceremonia fue íntima y emotiva, llena de momentos que quedaron grabados para siempre en la memoria de todos los presentes. Cuando el padre García preguntó si alguien tenía alguna objeción para el matrimonio, Santiago gritó «¡No!», con tanta fuerza que toda la iglesia estalló en carcajadas, rompiendo la tensión y llenando el ambiente de una alegría contagiosa. Los votos que intercambiaron fueron escritos por ellos mismos, llenos de promesas sinceras y referencias a la manera milagrosa, como el destino había puesto sus caminos en el mismo lugar. «Prometo amarte en los días de abundancia y en los días de escasez», dijo Marcos con voz firme pero emocionada. «Prometo ser el mejor padre que pueda ser para Santiago y para todos los hijos que Dios quiera darnos. Y prometo recordar cada día que nuestro amor nació de un error que resultó ser el acierto más hermoso de nuestras vidas», concluyó Marcos. Ana Isabel respondió con una voz que se quebró de emoción al final. «Prometo confiar en tu amor, incluso en los días cuando mis inseguridades quieran hacerme dudar.
Prometo apoyar tus sueños como tú has apoyado los míos. Y prometo enseñar a nuestros hijos que los milagros existen y que a veces llegan disfrazados de mensajes equivocados. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue tan lleno de amor y promesas cumplidas que varios invitados tuvieron que buscar pañuelos para secar sus lágrimas de felicidad. La recepción se celebró en el jardín de una quinta en Xochimilco, que Marcos había alquilado especialmente para la ocasión, decorada con flores de cempasúchil y papel picado, que le daban un ambiente festivo típicamente mexicano. La comida fue preparada por la mejor cocina tradicional de la zona con mole poblano, cochinita pibil y todas las delicias que Ana Isabel había soñado tener algún día en una celebración especial. Santiago fue la estrella indiscutible de la fiesta, bailando con todos los invitados y robándose el corazón de cada persona que lo cargaba en brazos. Durante el baile de los novios, Marcos le susurró al oído a Ana Isabel: ¿te das cuenta de que hace menos de un año no nos conocíamos y ahora no puedo imaginar la vida sin ustedes? Ella respondió apretándolo más fuerte entre sus brazos: Dios tenía este plan desde antes de que naciéramos. Solo tuvimos que encontrar el camino para llegar hasta aquí. La tarde transcurrió entre risas, música de mariachi y la felicidad contagiosa de dos personas que habían encontrado en el otro la mitad que les faltaba para ser completos. Los invitados comentarían durante años que nunca habían visto una pareja más enamorada ni una celebración más llena de amor genuino. Al final de la noche, cuando los últimos invitados se despidieron con abrazos interminables y buenos deseos, la nueva familia Herrera se dirigió a su nuevo hogar, una hermosa casa en Las Lomas que Marcos había estado preparando en secreto durante meses como sorpresa de bodas. Santiago se quedó dormido en el asiento de su nueva silla para auto, agotado, pero feliz después del día más emocionante de sus cortos años de vida. «Bienvenida a casa, señora Herrera», le dijo Marcos a Ana Isabel mientras la cargaba en brazos para cruzar el umbral, una tradición que los hizo reír como adolescentes enamorados. La casa era perfecta, ni demasiado ostentosa ni demasiado simple, sino exactamente lo que una familia joven necesita para ser feliz. Tenía un jardín con columpios y una casita del árbol donde Santiago podría jugar cuando fuera mayor, una cocina amplia donde Ana Isabel podría preparar las comidas familiares que tanto le gustaba hacer y un estudio donde Marcos podría trabajar desde casa para pasar más tiempo con su familia. Esa noche, mientras acostaban a Santiago en su nueva habitación decorada con motivos de animales de la selva, ambos supieron que habían logrado crear exactamente la vida que habían soñado durante todos esos meses de noviazgo. En la privacidad de su nueva recámara matrimonial, Ana Isabel y Marcos se sentaron en la cama a contemplar las fotografías de la boda que el fotógrafo les había entregado esa misma noche. ¿Sabes qué es lo que más me emociona de todo esto?, le preguntó Ana Isabel mientras hojeaba las imágenes que capturaban cada momento especial del día. «¿Qué?», respondió Marcos, acurrucándola contra su pecho. «Que Santiago va a crecer en un hogar lleno de amor con dos padres que se adoran y que lo adoran a él. Nunca va a conocer lo que es la ausencia paterna o las noches de preocupación económica». Marcos besó su cabeza con ternura y agregó: «Y nosotros nunca más vamos a conocer la soledad o la sensación de que algo nos falta en la vida». Se quedaron así durante largo rato en un silencio cómodo que estaba lleno de gratitud hacia Dios, hacia el destino y hacia ese mensaje equivocado que había resultado ser el más acertado de sus existencias. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo incansable, pero dentro de esa casa, tres corazones latían en perfecta sintonía, creando la melodía de una familia que había nacido del amor más puro y verdadero.
Un año después de aquella boda perfecta, la casa de la familia Herrera se había llenado de nuevos sonidos que hablaban de felicidad multiplicada. Las risas cristalinas de Santiago, que a los 2 años y medio corría por el jardín persiguiendo mariposas y hablando en esa mezcla adorable de palabras claras y balbuceos que tienen los niños de su edad. Y los llantos suaves de la pequeña Isabela, de apenas 4 meses, que había llegado para completar el círculo de amor que Ana Isabel y Marcos habían estado construyendo día a día. Ana Isabel, radiante de felicidad maternal, cargaba a su hija mientras preparaba el almuerzo en la cocina que se había convertido en el corazón de su hogar, cantando las canciones de cuna que su abuela le había enseñado cuando era niña. Desde la ventana podía ver a Marcos jugando fútbol con Santiago en el jardín, enseñándole a patear la pelota, mientras le explicaba con paciencia infinita que tenía que usar el pie, no las manos. La escena la llenaba de una gratitud tan profunda que a veces tenía que detenerse y dar gracias a Dios por haber puesto en su camino a ese hombre extraordinario que no solo había cumplido todas sus promesas, sino que las había superado con creces. Isabela tenía los ojos verdes de su padre y la sonrisa dulce de su madre, pero sobre todo tenía esa serenidad de los bebés que nacen en hogares llenos de amor y estabilidad. Esta hermosa historia nos recuerda que a veces los errores más inesperados pueden convertirse en las bendiciones más grandes de nuestras vidas. El mensaje equivocado de Ana Isabel no solo cambió su destino y el de Santiago, sino que también transformó el corazón solitario de Marcos en un hogar lleno de amor verdadero. La historia, que comenzó con un grito de auxilio enviado a un número equivocado, se había convertido en una sinfonía de felicidad para una familia que estaba destinada a encontrarse. Ambos habían encontrado en el otro lo que les faltaba. El vacío que sentían en sus vidas había sido llenado con un amor genuino y una familia completa que se apoyaba mutuamente. Esta historia se erige como un poderoso testimonio de que, a pesar de las diferencias sociales y los obstáculos que la vida impone, la bondad y la generosidad desinteresada pueden romper cualquier barrera. A través del error de un simple mensaje de texto, 2 almas, que de otro modo nunca se habrían cruzado, fueron guiadas hacia su verdadero propósito: encontrar el amor y la felicidad en la creación de una familia. La fe de Ana Isabel y la generosidad de Marcos, combinadas con una serie de eventos inesperados, demostraron que los milagros existen y que a veces llegan cuando menos se esperan. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Marcos había aprendido que el dinero es solo una herramienta y que lo importante es cómo se utiliza para tocar vidas, una lección que su madre le había inculcado desde pequeño y que finalmente encontró su verdadero significado al conocer a Ana Isabel y a Santiago. Ana Isabel, por su parte, aprendió que la dignidad y la independencia no se ven comprometidas al aceptar ayuda de un corazón genuinamente bondadoso. Juntos construyeron un hogar donde la vulnerabilidad y el amor eran bienvenidos, un lugar donde el pasado doloroso fue sanado por un futuro lleno de esperanza. La historia de Marcos, Ana Isabel y Santiago es un faro de luz que nos recuerda que Dios siempre tiene planes perfectos para nuestras vidas, incluso cuando todo parece ir mal. A veces, los caminos más inesperados son los que nos llevan exactamente donde necesitamos estar, y un simple error puede ser el catalizador de la bendición más grande que jamás podamos recibir. Su amor, que nació de un simple error, se convirtió en un pilar de fortaleza para su familia y un ejemplo de que el
Verdadero amor no conoce de clases sociales, prejuicios o temores. La felicidad de esta familia se construyó sobre cimientos de confianza, respeto y una conexión profunda que trascendió las barreras que la sociedad había impuesto sobre ellos. Marcos había encontrado en Ana Isabel no solo a la mujer de su vida, sino a la compañera que necesitaba para sanar su soledad, y en Santiago, la paternidad que su corazón anhelaba. Ana Isabel, a su vez, encontró en Marcos no solo a un proveedor, sino a un hombre que la amaba por quien era y que estaba dispuesto a protegerla y a su hijo con cada fibra de su ser. El amor de Marcos y Ana Isabel se volvió un testimonio vivo de que la autenticidad y la vulnerabilidad son los pilares de una conexión duradera. Sus conversaciones en el parque, llenas de confesiones honestas y sueños compartidos, fueron el crisol donde su amor se forjó. Un amor que no se basaba en la riqueza o la posición social, sino en el respeto mutuo y la aceptación incondicional. La boda, que fue un reflejo de su amor sincero y sin pretensiones, fue el comienzo oficial de su vida juntos, una vida que se construiría día a día sobre la base de la comunicación, el perdón y el compromiso. La presencia de Santiago en sus vidas fue el motor que unió a estos dos mundos tan diferentes, demostrando que el amor por un hijo puede derribar muros y forjar un lazo indestructible. El amor de Marcos por Santiago fue instantáneo y profundo, un reflejo de la paternidad que siempre había anhelado, y la confianza de Santiago en él fue una señal para Ana Isabel de que este hombre era el correcto para su familia. El milagro que los unió no solo fue un evento fortuito, sino el resultado de la bondad intrínseca de dos personas que estaban destinadas a complementarse. Marcos, con su generosidad secreta y su deseo de hacer el bien, fue la respuesta a la oración de una madre desesperada, y Ana Isabel, con su fuerza, su dignidad y su amor inquebrantable por su hijo, fue la respuesta a la soledad de un hombre que lo tenía todo menos lo más importante: una familia a quien amar. Juntos, crearon un hogar donde la riqueza no se medía en billetes, sino en sonrisas, abrazos y la felicidad de sus hijos. La historia de Marcos y Ana Isabel se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que los cuentos de hadas no siempre suceden en castillos, sino a veces en modestas casas de la Ciudad de México, donde un simple error de número puede dar lugar a un amor que dura toda la vida. La vida que construyeron juntos, con su casa perfecta, sus dos hijos y un amor que se fortalecía con cada día, fue la prueba de que cuando dos personas se encuentran en el momento adecuado, todo es posible. La historia nos enseña una lección invaluable: que la verdadera riqueza reside en las conexiones humanas y en la capacidad de amar y ser amado sin condiciones. La soledad de Marcos fue sanada por la calidez de una familia que él no buscaba, pero que necesitaba desesperadamente. La lucha de Ana Isabel fue aliviada por un hombre que vio su valor y dignidad y la amó incondicionalmente, no por lo que ella tenía, sino por lo que era. Su amor se convirtió en un refugio de la tormenta, un faro de esperanza en un mundo a menudo cínico y desesperado. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. El camino que recorrieron, desde un mensaje equivocado hasta un altar, fue un viaje de autodescubrimiento y crecimiento para ambos. Marcos aprendió a abrir su corazón a un amor que no se podía comprar, y Ana Isabel aprendió a confiar en la bondad desinteresada. Juntos demostraron que el amor no es un destino, sino un viaje, y que los errores del pasado pueden ser los cimientos de un futuro hermoso y prometedor. La familia que formaron se convirtió en un ejemplo para todos los que los rodeaban,
una prueba viviente de que la fe, la perseverancia y el amor pueden superar cualquier adversidad. La risa de Santiago y los llantos suaves de Isabela eran la banda sonora de un hogar que una vez fue un ático solitario y una habitación húmeda, pero que ahora estaba lleno de vida y felicidad. Marcos y Ana Isabel se miraban a menudo, recordando el inicio de su historia, un simple error que los unió para siempre, y en sus ojos se podía ver la gratitud por la bendición que habían recibido. Se convirtieron en un equipo, apoyándose mutuamente en cada paso del camino, compartiendo las alegrías y las preocupaciones de la vida. Marcos continuó con su filantropía, pero ahora con Ana Isabel y Santiago a su lado, sus acciones caritativas tenían un propósito aún más profundo, ya no solo para llenar un vacío, sino para compartir la abundancia de amor que su familia le había dado. Ana Isabel, por su parte, se convirtió en una mujer segura y feliz, apoyada por un hombre que la amaba y la respetaba, y por un hijo que crecía rodeado de amor incondicional. Ella sabía que nunca más tendría que enfrentar la vida sola, que su pequeño círculo de dos se había convertido en una familia de 4, un hogar de amor que lo era todo para ella. La vida de Marcos y Ana Isabel es una prueba de que el destino es un artista caprichoso y que a veces sus obras maestras comienzan con los trazos más inesperados y aparentemente equivocados. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.